El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y el escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Hoy es domingo 3 de noviembre, domingo 31 del tiempo ordinario. Nos vamos acercando cada vez más al final de este año litúrgico para iniciar otro año litúrgico con la espera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos hemos reunido en este lugar tan bonito, en esta casa de retiros, con algunos laicos, algunas personas, a compartir una enseñanza acerca de la demonología. Vimos, hermanos, hermanas, todo el tema de la asistencia de los ángeles, toda el no service, la transformación en lo que son, en demonios, y cómo atacan de una u otra manera a las personas. Y hablamos esta mañana del Ministerio de Liberación y de Sanación, un compartir muy bonito, no lo teníamos planeado de esa manera. Ahí nos quedamos en el comedor en lugar del desayuno y hablamos como hasta las 11 de la mañana, y creo que fue muy edificante. Después vinimos a terminar la charla de formación en el Ministerio de Liberación. Esta mañana surgía una respuesta que a mí cierto día me dio un sacerdote que yo quiero mucho. Yo admiro mucho un sacerdote que es el padre Fortea. No es el padre que yo más admiro, yo admiro mucho al padre Luis Toro. Es un toro, es un tigre, un león. Y se enfrenta contra los protestantes y es que no le ganan una cosa pero terrible, me encanta verlo. Pero este padre Fortea es uno de los sacerdotes que yo más admiro. Lo admiro, oro por él, lo leo. Y cuando yo era seminarista, cuando yo era fraile, tuve la oportunidad de ir a un congreso donde estuvo presente el padre José Antonio Fortea Cucurul. En ese tiempo él estaba ahí en Barbastro, España, y fue a Colombia. Y en un diálogo privado yo me le acerqué y le pregunté lo siguiente: padre, ¿quién expulsa al diablo? Y me respondió Bernardo: al diablo lo expulsa el amor. Dios es amor. Y tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando usted ama a Dios y ama al prójimo, se da la liberación. Vea qué palabra tan bonita, el amor. Dios es amor. El amor echa fuera el temor. Y a veces nosotros nos preguntamos, como se preguntó este maestro de la ley. Nos preguntamos como se preguntó este escriba. Los escribas eran los estudiosos y los teólogos, y los fariseos eran los seminaristas de los escribas, los cumplidores. Y entonces, como los escribas eran tan estudiosos y se dedicaban a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar la ley para enseñarla, ellos se preguntaban cuál era el mandamiento principal.
Entonces, si hablaba con un saduceo, el saduceo le decía, no, el mandamiento principal es este. Si hablaba con un herodiano, el herodiano le decía, no, el mandamiento principal es este. Si hablaba con un fariseo, le decía, no, el mandamiento principal es este. Si hablaba con los sacerdotes, los ancianos y con cualquier persona, cada uno daba una respuesta según la corriente teológica o según lo que llevaran. Y entonces yo me imagino que este escriba tenía en su corazón esa pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, sabiendo que en el Decálogo encontramos, lógicamente su palabra lo dice, 10 mandamientos. Pero de estos 10 mandamientos se destatan una serie de leyes y de mandamientos que en su totalidad son 613 leyes. Imagínense usted, 613 leyes para el Antiguo Testamento. Y entonces de esas 613 leyes, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el mandamiento principal para poderlo cumplir? A nosotros nos pasa lo mismo en el Ministerio de Liberación. A veces nos preguntamos si qué es lo principal, qué es lo primero, qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar la liberación. Esta mañana yo les hablaba a las personas precisamente de esto. Yo les hablaba de 3 voluntades y 3 santidades. Las 3 voluntades que encontramos en la liberación es la voluntad de Dios, la voluntad de la persona que ora y la voluntad a la persona que se le ora. La voluntad de Dios, hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que esta persona en este momento sea liberada de esta manera? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos regimos a la divina voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del ministro o del laico que está orando? A veces oramos sin voluntad, a veces oramos sin querer. Y como no hay voluntad, pues no hay un resultado. No hay voluntad. A veces como que nos cansamos de este ministerio y como que hacemos las cosas, como dicen en mi país, a las patadas. O a veces estamos tan cansados que el sacerdote a toda hora tiene cara de perro viejo y no sabemos si saludarlo, tirarle una libra de carne o una tortilla. Padre, ¿cómo está? ¿Cuál es la voluntad de la persona que se le está orando? ¿Será que la persona quiere ser liberada? Porque a veces no. A veces nos volvemos nosotros, hermanos y hermanas, dependientes de ese problema espiritual, y ese problema espiritual es lo que nos lleva a nosotros a que los demás nos pongan atención. No nos prestan nada de atención, ni la familia ni los amigos, y entonces por el problema espiritual nos convertimos en el centro de atención y psicológicamente no queremos ser liberados. ¿Por qué? Porque sencillamente este problema, este acontecimiento tan adverso y tan negativo es aquello que me permite a mí sentirme amado por los demás. 3 voluntades. La voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios nosotros nos tenemos que preguntar no el por qué, sino el para qué Dios está permitiendo esto. Usted es una persona de Dios, yo también. Por eso estamos aquí, encerrados en estas 4 paredes un fin de semana, compartiendo la palabra del Señor y las oraciones. Usted es una persona de Dios. Anoche algunos de ustedes pasaron toda la noche rezando 2000 Ave Marías en latín. Aunque creo que les alcanzó el tiempo para 1000 o un poco más, pero toda la noche rezando. Y si hacemos eso es ¿por qué? Porque estamos ¿qué? Buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay que preguntarle al Señor, no el por qué. Porque si usted le pregunta a Dios el por qué, usted termina juzgando a Dios. Y cuando usted juzga a Dios, usted se convierte en un juez, que es el que juzga. Y sienta a Dios en un tribunal y lo declara culpable. Pero cuando usted le pregunta a Dios el para qué, usted puede descubrir la bondad de Dios en esto adverso que usted puede estar viviendo. Si usted es una mujer de Dios y un hombre de Dios, un enamorado del Señor, ¿para qué Dios permite que usted pase por eso que está pasando? ¿Para qué Dios permite? En la catequesis que les dicté
en la mañana acerca de la existencia del demonio, hablábamos de la acción diabólica en el mundo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice, ¿para qué Dios permite la acción diabólica en el mundo? No lo sabemos. Lo único que sabemos es Romanos 8:28. Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y eso que usted esté viviendo, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo sepa discernir, es para su bien. Y después usted en el tiempo va a ver los frutos y va a decir, Dios me permitió esto para esto. Y le va a dar gloria al Señor. Porque usted encontró la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean sanos y sean libres, pero todos conozcan a Jesucristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. No importa lo que usted pase ni lo que usted esté viviendo, lo único que importa es que usted ame a Dios y aprenda a amar a Dios. ¿Y cómo tenemos que amar a Dios? Pues la primera lectura, tomada del Deuteronomio, en el capítulo 6, nos enseña que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas. Y esta ley en el Antiguo Testamento, que es la segunda ley que aparece ahí en el Deuteronomio, porque la primera es Shema, escucha. Dios nos manda primero a escuchar. Shema Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Y no habrá otro Dios delante de Él, ni habrá otro, sino Él mismo, como dice el exorcismo, y lo amarás a Él con todo tu ser. Nosotros estamos llamados a buscar la voluntad de Dios para amar a Dios. La segunda voluntad que yo les hablaba era la voluntad del ministro. Y usted cuando vaya a orar por alguien, pregúntese, ¿cuál es la voluntad suya? Y si usted no tiene voluntad de servirle a ese hermano necesitado, por favor no le haga daño. Es mejor que no le ore, que usted no haga algo bien hecho. El padre Fortea dice que el ministro es como un vidrio, como si el vidrio está claro, la luz puede pasar de una manera directa, pero si el vidrio está oscuro, se refleja algo oscuro. Y usted lo que va a hacer es un daño en esta persona, que viene necesitado, que viene anhelando de una ayuda y no encuentra una ayuda idónea, sino al contrario, usted le puede hacer mal a esta persona. Y si no está usted en la divina voluntad de Dios, y si no tiene usted al menos el querer hacer algo bien por esa persona, mejor quédese quieto. O si usted va a hacer algo terrible, va a hacerle daño a esa pobre personita. ¿Cuántas gentes salen ofendidos con Dios y con la iglesia porque el ministro los abusó, los tocó, los volvió una miseria? Y el ministro no pensó, ministro, sacerdote, monja, laico, laica, lo que quiera, ministro de liberación, no pensó en cuidar la fe de esa personita. ¿Saben por qué? Porque no amó a la persona. ¿Quién expulsa al diablo? El amor. Y entonces, entre más amor usted tenga en su vida, entre más amor usted tenga por esta persona que viene necesitada, más va a obrar el Señor. Hagan de cuenta ustedes que son padres de familia, madres de familia, que esa personita que viene buscándolo a usted es un hijo suyo. ¿Usted cómo atendería a un hijo suyo? Si su hijo, usted hermana aquí con Pía, está ahí su hija necesitada del Señor, ¿usted cómo la atendería? Usted le diría, ay, venga más tarde. Ay, no me moleste que estoy ocupada. Y si usted la ve ahí sufriendo, ¿usted qué hace? Vea, yo tengo el caso de una señora que estaba el apartamento prendiéndose en llamas, se incendió, y esa señora se metió a sacar a su bebé y se quemó el 80% de su cuerpo. 80% de su cuerpo, y no dejó que su bebé se quemara. Eso solamente lo hace una madre. Pues ese amor de madre, ese amor es el que usted tiene que tener por esa personita necesitada. Y entonces a nosotros se nos olvida ese amor por el otro, por el necesitado, por el afligido. La persona que está ahí necesitada es un mártir.
Está siendo mortificada, está siendo torturada por un cruel demonio, por una enfermedad, por un problema, y esta persona viene buscando en usted ayuda y usted tiene que amarla. Eso es lo que hacía el Señor. La palabra compasión viene del griego esplagmisomai, y esplagmisomai significa amar desde las entrañas. El Señor lo vio y lo amó, dice la Biblia. Lo vio y lo amó. Usted tiene que ver y amar, porque esa voluntad suya se tiene que basar también en el amor. ¿Y amar a quién? Al prójimo, al otro. Pero hay que entenderle y enseñarle al otro hermano que la tercera voluntad es la de él, y él tiene que tener amor propio, porque cuando nosotros estamos en un problema espiritual, pasando por un ataque espiritual o una enfermedad, lo primero que perdemos es el amor propio. Sentimos que no somos merecedores de nada y no nos amamos, y nos pueden a nosotros vulnerar, y nos pueden a nosotros hacer cualquier cosa y nos aguantamos. ¿Por qué? Porque sentimos que no somos merecedores ni del amor de Dios ni del amor del otro, y entonces esa autoestima está baja. Y entonces a veces nos sentimos que ni Dios nos escucha, porque no somos absolutamente nada para Dios, y vamos al ministro y le decimos: ore usted por mí, porque a usted Dios sí lo escucha. Yo estoy diciendo, a mí ni Dios mismo me está escuchando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarle a esta personita el amor propio, y eso se llama sanación interior. El primer grado de una verdadera y profunda liberación está en la sanación interior. Que la persona se ame, una voluntad de amor. Vea qué bonito esto, 3 voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad del ministro y la voluntad de la persona afectada. Pero también se necesitan 3 santidades. La santidad de Dios: Dios es santo. El ministro tiene que buscar la santidad, tiene que vivir en santidad, o al menos en gracia, o al menos estar en la gracia del Señor para poder atender a la persona que viene buscándola. Y enseñarle a la personita que también tiene que sostenerse en la gracia, en la santidad del Señor. En eso se basa, según mi discernimiento, el evangelio que nos regala a nosotros la Iglesia Católica hoy. Un escriba se acerca a Jesús con esa pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento principal? Y el Señor lo manda a amar. Vete a amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el Señor no se queda ahí. Y hay uno que es semejante, dice San Marcos. ¿Saben qué dice San Lucas? Para San Lucas no hay división. San Lucas, el amor a Dios y el amor al prójimo es un solo mandamiento. Para San Mateo y San Marcos son 2 mandamientos. Dice, el segundo es semejante. San Lucas no, San Lucas es el evangelio de la misericordia, y en el evangelio de San Lucas amar a Dios y amar al prójimo es un mismo mandamiento. Aquí encontramos Deuteronomio capítulo 6 y encontramos Levítico capítulo 18, donde el Señor une otro mandamiento con el primero, y es amar al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas, ¿cómo vas a amar al prójimo? El Señor lo manda a amar. Ya después el Señor, antes de irse, el Jueves Santo, que comparte con sus apóstoles ahí en la última cena y el discurso con los apóstoles de la Eucaristía, San Juan, el Señor nos va a decir: un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué es lo que celebramos el Jueves Santo? La institución del orden sacerdotal, la institución de la Eucaristía y el mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? El mandamiento del amor. ¿Y cuál es el mandamiento del amor? ¿Cuál es? Otra vez, ¿cómo es? Aquí el Señor les dice: ve y ama a Dios y a tu prójimo como tú te amas. Pero nuestro amor es limitado, finito, transitorio, temporal. Somos dolidos, dañados, quebrados, rotos. Y nosotros a veces este amor es un amor egoísta, envidioso, prepotente, orgulloso. Y entonces yo voy a amar al otro como yo mismo me amo.
Y entonces, como si soy un amor egoísta, amo al otro con egoísmo, amo al otro con prepotencia, amo al otro desde mis limitudes humanas. Y el Señor va a arreglar eso con el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los amo. Y entonces, ¿cómo tienes que amar tú al otro? Como Jesús lo ama. Y esa es la perfección del amor. ¿Qué haría Jesús? Preguntémonos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús ahora, en este instante, en esta situación? ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo con esa personita que viene buscando una ayuda espiritual? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo amaría Jesús? Dice la Biblia que el Señor sintió compasión y salió. El Señor siempre está en salida, ayudando, buscando al otro, misericordia, piedad, compasión. ¿Qué haría Jesús? Y es una pregunta de discernimiento para nosotros. Usted como servidor, como servidora, como ministro del Ministerio de Liberación, laico, religiosa, religioso, pregúntese, ¿qué haría Jesús en este instante? Y la respuesta que le llegue, pues trate usted de aplicarla. Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, nos enseña a nosotros el canto cristológico. Jesucristo no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, haciéndose hombre, llegó hasta la muerte y una muerte en la cruz. Pero antes de todo este canto cristológico, hay un versículo que es el versículo 5, Filipenses 2:5. Y el versículo 5 nos da un consejo contundente. Tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Repítalo. Tengan ustedes los mismos sentimientos. Más fuerte. Tengan ustedes los mismos sentimientos. Esto es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Qué haría Jesús ahora? ¿Qué sentiría Jesús ahora? ¿Cómo obraría nuestro Señor Jesucristo ahora? ¿Cuáles serían los sentimientos de Jesús sobre esta personita? La Biblia dice, lo vio y lo amó. Nosotros tenemos que ver y amar para ayudar. ¿Qué haría Jesús ahora? ¿Cuáles son los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo sobre esta persona? ¿Cómo lo amaría Jesús? ¿Será que si esta personita viene con un problema espiritual, el Señor Jesucristo le haría la espalda, o sencillamente no lo escucharía, o lo mandaría al psiquiatra sin absolutamente ningún discernimiento? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esto es el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Hasta el extremo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Tanto amó el Padre a los hombres que entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor nos amó hasta el extremo. A mí la vida nadie me la quita. Yo mismo la entrego, porque nadie tiene mayor amor sino aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros hoy somos como ese escriba que se acerca al Señor buscando respuestas, y el Señor nos manda a amar. Vayan a amar. San Juan de la Cruz decía, en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Vayan a amar. ¿Y amar a quién? A Dios. ¿Amar a quién? A su prójimo, como a ti mismo. Porque el que diga que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, dice la primera carta del apóstol San Juan. Mira qué bonito esto. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Marcos, le responde con Deuteronomio 6:4. Según el Evangelio de San Mateo, el que responde es el maestro de la ley. Es el que responde y el Señor es el que le afirma. Aquí el Señor responde que no hay mandamiento mayor que estos. Y entonces el escriba, que había estudiado mucho y que había buscado respuestas, el escriba lo que hace es aprobar las palabras del Señor. El escriba le dice, muy bien maestro,
Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Imagínense el hombre aprobando a Dios. El hombre aprobando a Dios. Eso es lo que estaba haciendo este escriba, aprobando a Dios. ¿Cómo lo vio Jesús? Aprobando a Dios, el hombre aprobando a Dios. Sin embargo, es el Señor el que le da la aprobación a él. Y por eso es que Jesús le dice, viéndolo Jesús y viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y eso a nosotros nos parece muy bonito. No está lejos del reino de Dios. Y a mí me parece terrible. Porque no estaba lejos, pero tampoco estaba dentro. ¿Y cuántos de nosotros no estamos lejos ni dentro del reino de los cielos, de la voluntad del Señor? Tenemos que acercarnos al Señor y pedirle como le pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, que su reino se haga presente en nuestra vida y que nosotros seamos partícipes del reino de Dios. ¿Y cómo nos hacemos partícipes del reino de Dios? Pues amándolo, cumpliendo con este mandamiento. Y desde ahí en adelante dice la Biblia que nadie se atrevió a hacerle más preguntas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora yo les digo a ustedes, ustedes van a salir de este retiro, van a salir de este lugar, y ustedes me dirán, mi padre, ¿yo qué tengo que hacer? Le voy a responder como respondía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿cierto? Ama y haz lo que quieras. Ama a Dios con todo tu ser, no dejes que nada más te ponga por encima de Dios, que nada te quite el amor de Dios. San Pablo lo decía en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Los principados o las potestades, el bien o el mal, ángel, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que nada nos separe del amor de Cristo, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Padre, ¿qué tengo que hacer? Vaya a amar, vaya y ame a Dios, ámelo, y haga todo lo que tenga que hacer por estar cerquita del Señor. Vaya, viva una vida católicamente estable, vaya, viva una vida sacramental, vaya y aprenda del Señor, vaya, lea la Biblia por amor, vaya, lea el catecismo por amor, vaya y fórmese por amor, vaya y defienda la iglesia por amor. Así defendiendo la iglesia, la misma iglesia le dé la espalda y lo saque, y como hacían en la Edad Media, hasta los comulguen y lo quemen vivo. Sin embargo, vaya y ame por amor, defienda. Pero vaya y ámese usted mismo. No como un amor egoísta, no como un amor, como nos enseña el mundo, un narcisismo, amarse a uno mismo por amor, sino que amarse por dignidad. Usted es hijo de Dios y necesita usted también ser amado. Y de ese amor a Dios y al prójimo, a usted ame al prójimo, pero ámelo con santidad, ámelo con voluntad, ámelo como un padre puede amar a su hijo o una madre puede amar a su hija. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. La Madre Santa lo que hizo fue amar. Y el amor la llevó a ella a superar toda adversidad. El amor la llevó a ella a entregarse 100% al servicio de Dios. El amor la llevó a ella a acompañar a su Hijo Jesucristo, y el amor la lleva a ella a acompañarnos a nosotros. Tenemos que amar y tenemos que servirle al Señor. Y tenemos este ejemplo hermoso, que es el ejemplo de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que amó a su Hijo con todo su ser. La Virgen María fue aquella que amó al Señor con todo el corazón. Dice la Biblia que todo lo guardaba en su corazón. Lucas 2, 19 y 2, 51. La Virgen María fue aquella que lo amó con toda el alma. Proclama mi alma la grandeza del Señor. La Virgen María lo amó con toda la mente, con todo el entendimiento, aunque muchas veces no entendía la Virgen María los designios del Señor. Por esa razón la Virgen María se preguntaba, del griego symbalium, el famoso fides quae intellectum, del cual nos habla a nosotros San Anselmo de Canterbury, ese preguntarse racionalmente y buscar la voluntad de Dios. ¿Quién más que ella
que lo amó con toda la mente, la Virgen María que lo amó con todo su ser. Y esta mujer que lo amó con todo el ser es la que siempre supo estar ahí. El Papa San Juan Pablo II decía, la Virgen María fue la mujer que siempre supo estar ahí. ¿Y por qué siempre supo estar ahí? Por amor. Estuvo ahí cuando Dios le manda a decir a través del ángel que si quería ser la madre del Señor. Estuvo ahí aceptándolo en su corazón, aceptándolo en su vientre. Estuvo ahí en el nacimiento del niño. Estuvo ahí cuando tocó defenderlo y huir a Egipto con él. Estuvo ahí cuando se perdió y se encontró en el templo. Estuvo ahí cuando inició su vida pública. Estuvo ahí los 3 años acompañando al Señor. Estuvo ahí en el mismo momento de la crucifixión. Estuvo ahí en el mismo momento de Pentecostés. Y siempre sabe estar ahí. ¿Y por qué? Por amor. Y ella que amó nos enseña a amar. San Maximiliano Kolbe, el patrono actual de los intercesores, dice, no temas amar tanto a la Virgen María, porque nunca la vas a poder amar más que lo amó su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en la Rosa Mística le pedimos a la Virgen María que ella que amó a su Hijo aquí en la tierra con el amor más fervoroso en la tierra, nos enseña a amarlo con el amor más fervoroso en el cielo. Pero todo se basa en el amor. Si usted quiere un ministerio de liberación fortalecido, un ministerio de liberación con poder, aprenda de este momento. Aprenda a amar a Dios, a amarse a usted mismo y a amar al prójimo, como Cristo Jesús nos ha amado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.